Y bueno amigos, estamos aquí listos para un nuevo video que entiendo yo va a quedar muy interesante. Vamos a escuchar algo de Rubén Martín, que yo creo que ya todos lo conocemos, entendemos todos que es un tipo bastante conocido en esto de la mezcla del periodismo con el tema este de la información que se transmite a través de canales como Twitch o de plataformas como Twitch, como YouTube, etcétera, etcétera. Y Rubén Martín ha hecho un discurso bastante brillante que me gustaría compartir con ustedes, que lo voy a juntar también con alguien o con en este caso con un periodista de ESPN que ha hecho un discurso absolutamente demoledor. Han sido un par de minutos que me han parecido brillantes hablando sobre la situación del Barça. Porque, a ver, el Barça está con una lloradera con lo de Dani Olmo como que si fuera culpa de la Liga o incluso del Real Madrid, porque han intentado meter allí que el Athletic Club, que no sé qué, que ellos, o sea, que es culpa de ellos que no hayan hecho sus deberes a tiempo como suele ser habitual. Es que me parece sencillamente maravilloso el discurso de este hombre. En este caso es un paisano llamado Richard Méndez y que la verdad me pareció brillante. Les voy a pedir lo de siempre. Y mira que es difícil encontrar este tipo de cosas en ESPN, pero de vez en cuando como que se les da un poquito la dignidad o quieren tener un poquito de dignidad los de ESPN. Y lo de siempre, muchachos, va a quedar brillante, así que les voy a pedir una sola cosa y es que me acompañen hasta el final de este video. Arrancamos con lo de Rubén Martín, porque me pareció sencillamente brutal, muchachones. Lo que digo es que difícil es competirle al Madrid para que el mejor Barça en 8 años en juego y el Atlético de Madrid, con la mejor racha de su historia, no sean capaces de despegarse. Estaba intentando recordar cuál era el mejor Barça que recordáis y dice Dani, 8 años, vale, ponle 8 o 9 años. En juego, en sensaciones, tal, no digo en títulos, porque en títulos es lo que dice Dani, ganó Valverde y tal. Este es el mejor Barça en 8 años, ¿vale? El mejor Barça en 8 años está por detrás del Madrid, es donde quiero ir. El Atlético de Madrid está en la segunda mejor racha de su historia. Si gana el próximo partido, la empata. Es decir, puede ser la mejor racha de historia del Atlético de Madrid. Y eso le ha servido al Atleti para sacarle un punto al Madrid. Lo que digo es que difícil es competirle al Madrid para que el mejor Barça en 8 años en juego y el Atlético de Madrid, con la mejor racha de su historia, no sean capaces de despegarse. Sencillamente demoledor. Y mira que no tengo a Rubén Martín como un tipo extremadamente madridista, ¿no? Es más, de hecho me llegaría... He escuchado unas barbaridades a veces de Rubén Martín que incluso me dejan pensando que no es un simpatizante precisamente del Real Madrid, ¿no? Y en este caso, bueno, escuchamos decir una realidad y es que la peor racha del Madrid probablemente en muchísimo tiempo, el peor arranque de temporada, aunque levantó un poquito ahí en los últimos partidos, enfrentándose a sus rivales, por llamarlo de alguna manera, es sencillamente impresionante que el Atleti estaba a un par de partidos de ser la mejor racha de su historia, de toda su historia, y le ha servido para sacarle un punto al Real Madrid. Y la del Barça, que es lo mejor que hemos visto seguramente en la última década, sencillamente le ha alcanzado para quedar todavía por detrás del Madrid. Es que allí es donde se entiende más o menos la grandeza y por qué hay tanta diferencia en el palmarés de unos y de otros. Vamos a colocarles ahora el clip este que les decía de Richard Méndez, que lo tenemos por aquí debajito. Y que bueno, me pareció brutal. Escuchen cada palabra. Rodrigo, Eli, yo creo que esto forma parte de los riesgos calculados. A ver, yo soy el tipo de persona que me acostumbro a cuestionarme todo. Y en el caso de Barcelona y este pobrecito Barcelona y el Barcelona que está sufriendo y que por un lado es el madridismo sociológico y tal y qué sé yo, yo creo que esto es un riesgo calculado para Laporta para seguir manteniendo al Barcelona dentro de ese victimismo. O sea, creo que el punto clave de este discurso es lo que ha dicho este hombre en esa circunstancia. Creo que es la palabra clave de todo esto: victimismo. Le viene como anillo al dedo hablar de que él lo odia a todo el mundo, de que no le permiten inscribir. En estos días repasábamos a este youtuber del Barça de Más que Pelota decir que hay que para qué no nos dejan inscribir, que no entiendo por qué hay que seguir las normas. Es el victimismo de todo el mundo nos odia, nadie quiere que hagamos las cosas bien, etcétera, etcétera. Creo que es el punto clave de esto. A ver, desde el comienzo me parece a mí que la solicitud de la cautelar, en la que se trataba de hacer ver como que la liga le estaba prohibiendo su derecho al trabajo a Dani Olmo, me parece a mí que no era viable. ¿Por qué? Porque no era la liga que le estaba prohibiendo, es que Barcelona no cumplía los requisitos. Era normal que el juez iba a fallar, como en efecto ha fallado. Por eso es que a ver, y otra cosa que impone muchísimo aquí, y es que esta gente estaba intentando ver o hacer ver y meter esa mierda de no, es que no dejan trabajar a Dani Olmo, como que es que me parece sencillamente impresionante. Además, y adicional a todo esto, muchachos, hay que añadir algo que me pareció
sumamente interesante. Entonces vamos a darle play. Te digo, me parece un riesgo calculado por Laporta. Además que todavía el día de la comida del Barcelona, hace tan solo unos días atrás, presentó otras dos opciones. Una era la del contrato de Nike, que tenía que pasar todavía por la aprobación de los socios, y otra era utilizar el salario de Marc-André ter Stegen para poder llegar a poner los números en tinta azul. Algún ajuste habrá que hacer seguramente, que creo yo va a ir por cualquiera de esas dos vías. Es llamativo porque ellos están utilizando aquí en esta circunstancia una cuestión que no me parece ni siquiera ilegal ni nada por el estilo, ¿no? Pero podemos seguir avanzando. Lo que ocurre es que con la primera sigue el victimismo del Barcelona, el que ha vendido Laporta, los altavoces blancos, el madridismo sociológico, la liga contra nosotros, pero la gente nunca se cuestiona por qué Laporta es tan cercano a Florentino Pérez con el tema de la Superliga. Si eres enemigo y todo está rodeado de esa conspiración permanente contra el Barcelona, pero somos muy buenos amigos para llevar adelante la Superliga. A ver, Richard Méndez es uno de estos periodistas que ha estado con el cuento esto de no a la Superliga porque el fútbol es para los fans y ha aprovechado para meter un poquito de mierda todo esto, ¿no? Al tema de la Superliga. Pero es una realidad y es algo en lo que yo incluso le he recriminado. Bueno, no soy yo para recriminarle, no soy nadie para recriminarle nada a Florentino Pérez, pero he dicho, si estamos en contra de los corruptos y de un Joan Laporta que ha prácticamente triplicado el salario de este hombre, de Enríquez Negreira, yo creo que el Madrid era para que rompiera relaciones. Entonces es ese tema de hipocresía que me parece tan importante en todo esto. No sé, es que el discurso me ha dejado básicamente muy loco, repito, pues sobre todo porque no me lo esperaba. Me parece que es algo que se esperaba que iba a suceder, es algo que se hace para victimizar al club delante del socio y tratar de hacer olvidar lo que hoy está empezando a ser una mini crisis deportiva, porque es una mini crisis los resultados que está obteniendo el Barcelona ahora, pero que tratan de mirar hacia adelante. Dani Olmo lo van a escribir para el segundo semestre, seguramente lo van a escribir. Pasará, bien sea el contrato de Nike, se ajustarán las cuentas con el sueldo de ter Stegen, que se pierde toda la temporada, como ya sucedió esos primeros 6 meses, cuando se lesiona Christensen y se logra escribir a Dani Olmo por el primer semestre de la temporada. Era entendible que había que ir pensando en otra vía. Bueno, la vía al final creo que va a terminar siendo muy parecida con la de ter Stegen. Bueno, chicos, un discurso, repito, bien construido, bastante lógico, y recuerdan siempre que cuando sale algo de Negreira, esto voy a colocarlo muy entre comillas, sale esta gentuza con el cuento de que no, que lo están sacando ahora porque el Barça va bien, que no sé qué, que no sé cuál. Es exactamente, o sea, ellos exactamente lo que están haciendo es explicarnos cómo es que salen las cosas de Negreira. Es decir, como que están inventando cosas de Negreira aprovechando que el Barça va bien, cuando esto ha sido... A veces sí, hay que reconocerlo. Salen cosas de Negreira, pero no porque el Barça vaya entre comillas bien. Porque incluso cuando hace poco salió algo de Negreira bastante pesado, el Barça no estaba del todo bien. Fue ese mes de noviembre absolutamente penoso, ¿no? Y esto, en cambio, sí es lo que intenta hacer Laporta. Y me pareció brillante que lo dijera Richard Méndez, que intenta tapar un poco la vergüenza de hacer las cosas mal, porque... Desde el minuto 1 que fichan a Dani Olmo, ellos entendieron que iban a tener probablemente este problema en el futuro, y además de que intentan tapar un poco también lo que es una crisis deportiva galopante y que los tiene absolutamente desquiciados. Entonces, lo que siempre les digo, de todo lo que acusan al madridismo y aquello y lo otro, son lo que terminan siendo ellos, sinceramente. Lo que más me gustó de este discurso es, basta del Barcelona, de que victimismo, de que, ay, qué pobrecito Barcelona, porque los únicos responsables de esta situación son ellos mismos, y bueno, tienen que hacer frente como cualquier ser humano hace frente a situaciones adversas y equívocas. Gracias por acompañarme a La Madrid, nos vemos en un próximo video y chao, chao.